Algunos momentos en el fútbol quedan grabados para siempre, ya sea por gestos heroicos o por situaciones impactantes. Un jugador salvó la vida de su compañero, mientras que otro protagonizó una de las faltas más brutales jamás vistas. Hoy recordamos instantes que dejaron huella en la historia del fútbol, como cuando un alcanzapelotas estuvo a punto de ser aplastado por la multitud. Afortunadamente, el goleador Suek y su compañero reaccionaron a tiempo, evitando una tragedia. Aunque el chico se llevó un buen susto, salió ileso. En septiembre de 2017, un partido de la Liga Francesa vivió un momento de pánico cuando, tras un gol de Lille, la barrera cedió y decenas de aficionados cayeron al suelo. 29 personas resultaron heridas, pero, por suerte, todas se recuperaron. Otro caso estremecedor ocurrió en febrero de 2024, cuando el sueco Christopher Olsson, exjugador del Arsenal, se desplomó en su casa. Hospitalizado de emergencia y conectado a un ventilador, su diagnóstico fue impactante: inflamación cerebral. Durante semanas, la incertidumbre se apoderó de todos, hasta que, en abril, llegaron las buenas noticias: Olsson mejoraba. Su recuperación inspiró a su equipo, el Midtjylland, que logró conquistar la liga danesa. No todos tienen la misma suerte. El estadounidense Daryl Dike sufrió en carne propia lo cruel que puede ser el fútbol. Tras fichar por el West Bromwich Albion en 2022, una grave lesión en el tendón de Aquiles lo dejó fuera de combate por 9 meses. Regresó en enero de 2024, pero un mes después sufrió otra lesión, esta vez en la rodilla. El fútbol también tiene su lado más agresivo, como la entrada salvaje de Simonic, que terminó con una tarjeta roja directa. Y si hablamos de remontadas históricas, lo ocurrido en la Copa África de 2010 fue simplemente increíble. Angola tenía una ventaja de 4 goles sobre Malí, pero en solo 11 minutos, los malienses igualaron el marcador, logrando la primera remontada de ese tipo en un torneo internacional. Las sorpresas en el fútbol no siempre son negativas. En 2019, en Londres, Mesut Özil y Sead Kolasinac fueron atacados en la calle. Sin embargo, Kolasinac no dudó ni un segundo y enfrentó al agresor, defendiendo a su compañero. En 2014, el georgiano Java Kankava protagonizó un acto heroico al salvar la vida de un rival que se estaba ahogando con su propia lengua. La emoción fue evidente en el rostro de todos los presentes. El fútbol también nos regala momentos conmovedores, como cuando Lionel Messi le cedió el brazalete de capitán a su compañero tras ganar el primer trofeo de Inter Miami. Y hablando de situaciones insólitas, en el Mundial de 1982, un silbatazo desde las gradas hizo que Kuwait se detuviera en pleno partido contra Francia, permitiendo un gol. La reacción del presidente de la Federación Kuwaití fue entrar al campo a protestar, logrando que el tanto fuera anulado, aunque Francia terminó ganando de todos modos. El fútbol también ha sido escenario de campañas solidarias, como cuando el Español de Barcelona reemplazó a los niños que acompañan a los jugadores en el campo por perros de refugios en busca de hogar, logrando que muchos fueran adoptados. El estadio también ha sido testigo de momentos románticos, como cuando un aficionado sorprendió a su novia con una propuesta de matrimonio. ¿Y si te pidiera que te suscribieras, dirías que sí? En el fútbol, hay historias tristes, como la de Marco Reus, quien se perdió el Mundial de 2014 por una lesión justo antes del torneo. Pero también hay historias mágicas, como la del niño que entró con un jugador del Dortmund y 6 años después, regresó a ese mismo estadio, pero esta vez, como futbolista. Aquel joven fue el protagonista de un momento que dejó a toda Suiza sin palabras, hasta el punto de que hoy es considerado la gran vergüenza de Basilea. En el año 2006, el Basilea y su rival se enfrentaban en la última jornada del campeonato. El marcador mostraba un empate a 1, y si el resultado se mantenía así, el Basilea se coronaría campeón. Sin embargo, en el último suspiro del encuentro, un gol inesperado sentenció la derrota. Pero lo verdaderamente sorprendente ocurrió después. Los ultras del Basilea invadieron el campo y atacaron al jugador que había marcado el gol decisivo. Algunos futbolistas lograron huir hacia el vestuario, mientras que otros intentaban celebrar, aunque para hacerlo debían regresar al terreno de juego. En otro episodio inolvidable, en la liga holandesa, un jugador con una trayectoria destacada decidió poner fin a su carrera en los Países Bajos a los 35 años. A lo largo de su carrera había marcado varios goles importantes, pero su despedida fue impactante. En el último minuto del partido, de repente, colapsó en el campo, obligando a los paramédicos a intervenir de inmediato. La escena trajo a la memoria el caso de Eriksen en la Eurocopa. Afortunadamente, el jugador recuperó la conciencia y, tras ser trasladado al hospital, se confirmó que padecía una inflamación en el músculo cardíaco. Como resultado, tuvo que apartarse del fútbol para recuperarse. Ahora, la gran incógnita es si regresará o no,
aunque lo más importante es que su salud mejore. Pero no solo él tuvo que someterse a un proceso de recuperación. Otro futbolista vivió un momento impactante cuando un rival, con total intención, le fracturó la nariz. Sucedió en los octavos de final de la Champions League, en un partido entre el Valencia y el Inter de Milán. El encuentro terminó sin goles, lo que significó la eliminación del equipo italiano. Sin embargo, tras el pitido final, ocurrió algo inesperado. David Navarro saltó al campo y golpeó violentamente a Burdisso, fracturándole la nariz. Esto desató la furia de los jugadores del Inter, que intentaron tomar represalias. La UEFA impuso sanciones, siendo la más severa para Navarro, quien fue suspendido por 6 meses. Otro momento que marcó la historia ocurrió durante un partido de clasificación para el Mundial 2006 entre Turquía y Suiza. Desde el principio, los suizos enfrentaron hostilidad, pues el equipo y el cuerpo técnico tuvieron que esperar más de hora y media para que les revisaran los pasaportes. Aunque Turquía ganó 4-2, la regla de los goles de visitante permitió a Suiza avanzar en el torneo. Cuando el encuentro finalizó, los jugadores suizos se dirigieron a los vestuarios para evitar ser alcanzados por objetos lanzados desde la grada. En el caos, un asistente turco tropezó con un futbolista suizo, quien, en respuesta, le propinó una patada, desatando un verdadero escándalo. En un caso completamente distinto, uno de los momentos más emotivos del fútbol ocurrió cuando un exentrenador de la selección nacional reveló en 2024 que padecía cáncer terminal y que solo le quedaban unos meses de vida. Su mensaje conmovió a todo el mundo y, lamentablemente, en agosto de ese año, falleció. Antes de su partida, dio una entrevista en la que dejó un mensaje inspirador para todos. También hubo situaciones que, por fortuna, no terminaron en tragedia. En un partido de la Copa América 2024, el árbitro asistente sufrió un golpe de calor en plena cancha. A pesar del susto, nunca perdió la conciencia y recibió primeros auxilios por parte del arquero canadiense, quien reaccionó de inmediato. Pero si hay un episodio en el que el fútbol demostró su impacto en la sociedad, fue cuando un jugador logró detener una guerra civil. Costa de Marfil estaba sumida en el conflicto cuando, tras asegurar la clasificación al Mundial 2006, Didier Drogba aprovechó la atención mediática para hacer un llamado al alto al fuego. Su discurso, transmitido a nivel nacional, generó un momento de unidad sin precedentes en el país. Y antes de terminar, no podemos olvidar uno de los episodios más polémicos de la historia del fútbol europeo. En 1971, durante un duelo de la Copa de Europa entre el Borussia Mönchengladbach y el Inter de Milán, ocurrió un hecho insólito. El equipo alemán goleó 7-1, pero lo que más se recuerda es que un aficionado lanzó una lata de Coca-Cola al campo, impactando en el delantero Roberto Boninsegna. Días después, la UEFA anuló el partido y ordenó una repetición que terminó en empate sin goles, dejando eliminado al Gladbach. Lo curioso del caso es que algunos testigos aseguraron que la lata estaba vacía y que solo había rozado el hombro de Boninsegna, quien habría exagerado su lesión. Como no existen grabaciones claras del incidente, la verdad quedó en el misterio y lo único que se conserva de aquel episodio es la famosa lata de Coca-Cola.